Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Mi nombre es Juan Marcos Lecuona y te doy la más cordial bienvenida a un tiempo más juntos estudiando el Salmo capítulo 37 a nombre de todos los que hacemos posible la viña aquí en Querétaro. Te damos la más cordial bienvenida y esperamos que puedas pasar un tiempo con nosotros estudiando la palabra del Señor. Por los siguientes minutos vamos a estar profundizando más en el capítulo 37 del libro de los Salmos, que es lo que hemos estado estudiando en las sesiones anteriores. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en versículo 23 hasta el versículo 26. Y vamos a estar viendo prácticamente 4 cosas. Vamos a ver dirección, sostén, fidelidad y legado. Te lo repito, dirección, sostén, fidelidad y legado. Pero antes de ir directamente al estudio, ¿por qué no ponemos este tiempo en las manos del Señor? ¿Me acompañas a orar? Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias porque podemos venir a tu palabra. Gracias porque nos has dejado tu palabra para que podamos conocerte, escuchar tu voz y podamos ser transformados por ella. Podamos ser lavados, limpiados, Señor, por medio de tu bendita palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tomes la meditación de mi corazón y que sea un olor fragante para ti, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tomes este mensaje y lo divides en mensajes individuales y que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti hablando, a ti ministrando, por favor. En tu nombre estamos pidiendo y estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora sí a leer la porción de la Escritura. Versículo 23 dice lo siguiente: Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Muy bien, y vamos a estar viendo el primer punto de esta sesión es cómo Dios ordena los pasos. Y esto lo vemos en el versículo 23, dice, por el Señor. ¿Quién es el que determina, quién es el que pone orden en tu vida y en mi vida? Nada más que Cristo Jesús. Dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y aquí a hombre se refiere a ti y se refiere a mí. Y qué hermoso. Hay otra palabra que dice que el Señor se deleita en su camino. Qué hermoso es esta idea de que Dios se deleita en mi caminar. Es más específicamente, Dios se deleita cuando tú y yo obedecemos. Cuando vivimos una vida de obediencia, una vida de integridad, eso le produce a Él gozo y alegría. Pero sabes, yo reconozco que la vida no es fácil y nos vamos a tropezar, vamos a tener temporadas complicadas, temporadas difíciles en la vida. Puede ser el despido, puede ser un problema financiero y te quedaste en la ruina económica, o también puede ser que estás pasando por un divorcio, o puede ser que te ibas a casar y siempre ya no te casaste. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. A lo mejor es la pérdida de alguien que tú amabas, de algún ser querido. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Pero lo que yo sí sé es que cuando los pasos son inciertos, cuando el camino por el que caminamos parece que se va a romper, Dios está ahí y Él interviene y Él muestra su amor, su cuidado y su fidelidad para tu vida y para mi vida. Y hay momentos como estos en los que a lo mejor llega a tu vida la traición, llega a tu vida un dolor que no puedes describir, te quedas sin nada, y ese es el momento en el que tenemos que parar y decir, ¿y ahora, Señor, hacia dónde? ¿Y ahora hacia dónde? No sé si tú has estado ahí, yo he estado ahí, momentos en mi vida en los que he dicho, Señor, ¿y para dónde me muevo? Y ahora, ¿para dónde quieres que yo vaya, Señor? No entiendo. Pero luego vengo al Salmo 37 y recuerdo el versículo 23 y veo que es Dios el que ordena los pasos. Y cuando está hablando aquí de ordenar, está hablando de afirmar, de preparar. Dios no solo mira tu destino, Él se deleita en los procesos. El Salmo dice que Él se deleita en los detalles de tu vida. Y para esto vamos a ver cómo Dios tiene cuidado
de absolutamente todos los detalles. Dios es un Dios detallista. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y me impresiona cuando Dios llama a Abraham ahí en Génesis capítulo 12. Recuérdate que en este momento Abraham no sabía quién era el Dios verdadero, todavía no había tenido un encuentro con él. Y entonces llegamos al capítulo 12 y está Abraham, este hombre que era rico, estaba casado, tenía una fortuna, tenía todo un imperio ahí de ovejas, la verdad, y de pronto ve lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis. Dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí en este versículo está pensando acerca de ti y acerca de mí. Si bien es cierto, la promesa está específicamente en este punto para Abraham y que va a ser una descendencia numerosa, que hoy en día los judíos son numerosos, pero también aquí estaba hablando proféticamente acerca de ti y acerca de mí, que por la descendencia, es decir, iba a venir Cristo Jesús, el Salvador, el Mesías, el Redentor, y por medio de él tú y yo íbamos a poder experimentar el amor, el perdón de pecados, la restauración, la salvación, la sanidad. Es lo que íbamos a experimentar y se cumplió en la cruz del Calvario. Pero ve lo que dice el versículo 4, dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. O sea, te puedes imaginar a un viejito de 75 años ya con su imperio de negocios bien establecido. De pronto se le aparece Dios y le dice: yo soy el Dios verdadero. ¿Y qué crees, Abraham? Te pido que dejes todo, que abandones tu comodidad, que abandones tu imperio, que abandones tu nación, tu país, y que agarres tus cosas y vayas a un lugar que todavía no te voy a decir. O sea, en el camino te voy a ir mostrando a dónde te quiero llevar. Yo me pregunto si yo tendría esa capacidad de decir: órale, va, lo dejo todo, lo abandono porque Dios me está diciendo que tengo que ir hacia no sé dónde, porque así Él quiere. Y la verdad es que como humanos no somos así. Tenemos que ser sinceros y realistas. Como humanos queremos: a ver, Dios, ok, ¿a dónde quieres que vayamos? Pero, ok, quieres que vaya para allá, pero, a ver, asegúrame que en el camino voy a tener que comer. Asegúrame que en el camino voy a tener wifi. Asegúrame que en el camino va a haber cafeterías por las cuales puedo pasar a tomar mi café en la mañana, o puedo pasar a desayunar mis pancakes, o puedo... No, 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 no. Pero así somos con Dios. Es, ok, voy, pero si me aseguras que voy a tener esto, esto, esto y esto y esto, entonces sí te obedezco. Y no, aquí era Dios el que estaba ordenando y era Dios el que iba a desarrollar a lo largo de la historia su plan para el pueblo de Israel. Aquí estaba llamando a Abraham, le estaba diciendo: sal y deja tus cosas, pero también Dios es el que dirige, Dios es el que levanta, y Dios es el que establece, y Dios es el que quita. Eso lo creemos según las Escrituras. Y cuando vamos en el Antiguo Testamento, acuérdate que el pueblo de Israel quería un rey. Y van donde el profeta Samuel y le dicen: queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y Samuel les dice: a ver, señores, tranquilos, ¿por qué quieren un rey? ¿No les basta el Señor? ¿No les basta que Él sea el que dirija sus pasos, el que ordene? No, dijo el pueblo de Israel, queremos un rey como todas las naciones. Querían asimilarse a la sociedad en la que se encontraban. Y aquí hay una gran lección también para nosotros, que no es el punto del día de hoy, pero es a que no nos conformemos a lo que el mundo, a lo que la sociedad dicta. Y el pueblo de Israel quería eso. Entonces Samuel unge a Saúl, pero Saúl desobedece y no hace lo correcto delante de Dios, por lo tanto pierde su derecho a permanecer en el trono. Y entonces Dios le dice a Samuel: vas a ir a la casa de... Vas a ir, le dice, a la casa de un buen hombre y vas a buscar ahí a uno de los descendientes de esta familia, porque yo lo he escogido como mi rey. Entonces,
la casa de Isaí, fue a la casa de Isaí. Entonces llega donde Isaí y ya Isaí le saca a todos sus hijos acá, todos acá, que a los ojos de este hombre eran la opción perfecta para ser el próximo rey de Israel. Y David estaba en el campo pastando, entonces pasan ya, aquí salen todos los hijos de Isaí, y Samuel dice, de seguro este va a ser, este se ve guapetón, este va a ser, este está fuerte, este de seguro va a ser. Y Dios le dice, no, no es ninguno de estos. Y entonces Samuel le dice a Isaí, ahí en el versículo 10, así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún me queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y aquí está el versículo 13 que dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces vemos aquí cómo es Dios tomando el control y Dios al pendiente de los detalles. Dios dirigió el ascenso de un joven pastor para que pudiera llegar a ser rey. Y uno de los reyes que dice la Escritura que tenía el corazón conforme al de Dios, y eso es algo que hasta el día de hoy me impresiona. Y si te soy sincero, es parte de mi oración. Digo, Señor, quiero tener un corazón conforme al tuyo, quiero tener una actitud como la tuya, quiero que sigas trabajando en mi vida, quiero que me sigas moldeando, quiero que me sigas transformando, quiero que me apasione lo que te apasiona a ti, quiero amar como tú amas, quiero ser un instrumento en tus manos. Y entonces vamos a ver otra historia. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, Jesús va a llamar a sus primeros discípulos y va a ver a 2 hermanos, a Simón y a Andrés. Y esto lo encontramos en Marcos, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Entonces, dice el texto, dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Qué impresión, dice, dejando al instante. No se pusieron a discutir, vieron a Jesús. Yo no me puedo imaginar la voz de autoridad con la que Jesús habló y les dijo, vengan conmigo. No me puedo imaginar esa voz que estaba cargada de poder, de gracia, de misericordia, de propósito, y estaba hablando vida, estaba hablando propósito, estaba hablando destino sobre estos 2 hermanos. Y algo indudablemente hizo eco en su alma, que ellos, dice el texto, al instante dejaron todo por ir a seguir a Jesús. Ellos no sabían hacia dónde iban, así como Abraham no sabía hacia dónde iba. En este caso tampoco sabían hacia dónde iban, pero tenían un propósito, porque Jesús les dijo, voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y se las cumplió, y se las cumplió. Y yo me ponía a pensar, y decía, Juan Marcos, y es el reto para ti también en esta hora, es antes de tomar una decisión, pregúntate, Señor, ¿esto que voy a hacer te deleita? ¿Esto que quiero hacer viene con tu bendición? ¿Esto que quiero hacer, que me estoy proponiendo, viene de ti o es algo que yo estoy queriendo hacer en mis propias fuerzas, en mi humanidad, porque me gusta, porque quiero, o realmente viene de parte de ti? Porque, ¿sabes? No todo el avance es dirección divina. A veces nosotros queremos movernos bajo nuestros propios impulsos, bajo nuestra propia mentalidad, bajo lo que nosotros creemos o consideramos que es el mejor curso de acción. Y no necesariamente nuestro mejor curso de acción es el curso de acción de Dios. La gran mayoría de las veces no va a ser así, porque ¿sabes qué? Tu mentalidad y mi mentalidad está limitada y tristemente todavía sigue sufriendo los efectos de la vieja naturaleza que está en nosotros.
Pero el camino de Dios, la manera de Dios es perfecta, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es precisamente perfecta. Y tenemos que reconocer que a veces los atajos esconden desvíos. A veces por no querer someternos al proceso de Dios, a lo que Dios nos quiere llevar en alguna temporada en especial, y decimos, no, vamos a apresurar, vamos a hacer esto, nos equivocamos. Y al equivocarnos tropezamos. Y al tropezarnos podemos rasparnos en el mejor de los casos. Hay quienes se descalabran, pero la gracia de Dios y su misericordia es maravillosa, que Él viene y Él limpia, desinfecta y sana esa herida que nosotros mismos nos infligimos. Y recuerda esto, los pasos del justo son música que deleita en el oído de Dios. En otras palabras, tu obediencia y mi obediencia es una alabanza, es una melodía de alabanza que deleita el corazón de Dios. Y vamos a seguir con el segundo punto en esta sesión, en esta hora, y es el sostén de Dios. Dios sostiene, el Dios que sostiene la caída. Ahí en el versículo 24, acuérdate, está hablando del justo y dice el Salmo 37, 24, cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Ve lo que dice, no dice que nunca va a caer, dice cuando caiga. O sea, el salmista y la Biblia nos está diciendo que existe la posibilidad de que nos vamos a caer. ¿Y sabes qué? Nos vamos a caer. Yo me he caído en mi vida cristiana, en mi caminar con Cristo he tropezado, me he caído, he cometido errores, he tomado decisiones sin consultarle, me pasó. Y puedo hablarlo con toda confianza y sin pena alguna. Yo quería algo y dije, Dios, me gusta, lo quiero. Y no le pregunté a Dios, Dios, ¿quieres esto para mi vida? ¿Esto es lo que tú estás queriendo, permitiendo? No, como Sansón dije, me gusta, quiero. Y me enfrasqué en algo que no venía de Dios. Y pasé mucho tiempo. Y perdí mi tiempo. Y también perdí dinero. Y me tropecé y me raspé y me dolió. ¿Por qué? Porque no le pregunté a Dios si eso era lo que Él quería para mi vida. Que no nos pase. Pero ve lo que dice aquí el texto: cuando caiga, no quedará derribado. Sí, me tropecé, cometí un error, pero Él vino y me levantó y me dijo, Juan Marcos, no es el final. Tengo algo mejor para tu vida. Quiero mostrarte mi amor y mi fidelidad en esta área. Créeme. Y entonces yo dejé de buscar aquello. Y Dios ha estado haciendo una obra maravillosa en mi vida, en mi mente y en mis emociones y en mis decisiones. Gracias, porque yo creí que Él ordena mis pasos y porque creí que Él me sostiene aun cuando me caigo. Pero acuérdate, quiero decirte, el tropiezo no es el fin del camino, no es el fin, aún hay más y tenemos aún más en Él, en Cristo Jesús. Ese no es el fin. Y pienso en hombres en la Biblia que se tropezaron, que la regaron, que queriendo salvar su pellejo, negaron la verdad. Y uno de estos ejemplos lo encontramos ahí en Lucas capítulo 22. Y sí, estoy hablando de Pedro. Y ahí en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, ¿qué está pasando aquí? Ellos están en el aposento alto, están teniendo este tiempo. La institución de la Santa Cena comienza aquí. Vamos a hacerlo así. Están en la última cena en el aposento alto. Y ve lo que Jesús le dice a Pedro, a Simón Pedro. Le dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar, ya lo sabía. Pero qué fuerte dice aquí que yo he rogado por ti. Es decir, Jesús mismo estuvo orando, estuvo intercediendo por Pedro. Me vuela la cabeza
este pensamiento de que Jesucristo, el Hijo de Dios, está rogando por ti y por mí. Él está intercediendo y lo hizo de la mejor manera posible en la cruz del Calvario. Él intercedió delante del Padre, porque según la Biblia, la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia que todos venimos al mundo con pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús subió a la cruz. Él fue el intermediario. Él ocupó tu lugar y mi lugar en ese madero. Yo debía haber estado ahí. Yo debía haber muerto por mis pecados. Pero el amor y la misericordia de Dios fue tan grande que Él dijo: voy a permitir que mi hijo suba a la cruz del Calvario para que cargue el pecado de todo el mundo, para que cargue el pecado de Juan Marcos, para que cargue tu pecado, tú que me estás viendo. ¡Qué impresión! Y además hay propósito, porque ve lo que dice: y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Sí, y eso fue lo que hizo Pedro. Él niega a Jesús cuando Jesús es arrestado. Y la gente le dice: tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. Y Pedro dijo: yo no soy, no sé de qué hablas, yo no lo conozco. Y dice la Biblia que con malas palabras él negó a Jesucristo, a su maestro. Fracasó en ese momento de prueba. Pedro fracasó. Pero unos días después de la resurrección de Jesucristo, estaban todos pescando. Y Jesús está ahí a la orilla y les preparó el desayuno. Y se lleva aparte a Pedro. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dice: apacienta a mis ovejas. Y eso fue lo que hizo Pedro. Edificó a la iglesia. Y lo vemos ahí en el libro de Hechos, en Hechos prácticamente, en todo el libro de Hechos. Lo que estoy queriéndote decir es que Dios sostiene a pesar de que nos caemos, a pesar de nuestro fracaso. Lo hizo con Pedro. También lo hizo con Elías. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, Elías acaba un capítulo anterior de ser testigo de una manifestación sobrenatural. Fuego del cielo descendió y los falsos profetas de Baal fueron destruidos. Y entonces esta mujer Jezabel, la esposa del rey, lo amenaza y lo dice: lo quiero muerto. Y entonces Elías teme por su vida y se va y huye desconsolado y entra en una depresión. Y dices: pero ¿de qué estás hablando? Pero ¿cómo? Si un capítulo anterior él vio el poder de Dios. ¿Y qué sucede aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 19? Dice que el ángel del Señor viene y le dio de comer, lo fortaleció. Qué impresionante y qué pensamiento tan más fuerte y grande es este, que aún en nuestra debilidad, aún en nuestra tristeza, aún cuando queremos correr, Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Por el contrario, Él viene y nos restaura, nos fortalece, habla nuestras vidas. Y no solamente eso, en el versículo 9, del capítulo 19 del primer libro de Reyes, dice: allí entró a una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. El tipo estaba que se moría de miedo. Pero ve lo que dice el versículo 11, es maravilloso. Dice: entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías?
Elías reconoció la voz de Dios, aún en medio de su dolor, en medio de su temor, en medio del conflicto en el que él estaba atravesando. Y Dios no le dijo, ay, Elías miedoso, ay, Elías esto. Por el contrario, se le manifestó para darle seguridad. Y a pesar de este breve momento de temor, de duda, de depresión que tuvo Elías, ve lo que dice el versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. La misión de Elías no había terminado. Qué impresionante es que Dios no se da por vencido contigo y conmigo. Tienes que escuchar esto. Dios no se da por vencido contigo. A pesar de tus errores, a pesar de tus tropiezos, a pesar de tus fracasos. Y no importa qué tan viejitos estemos, la fidelidad de Dios sigue ahí. Y luego vemos en el capítulo 12 de segunda carta a los Corintios que Pablo es consciente que tenía ahí una situación médica de salud. Él lo describe como un aguijón en la carne. Y ve lo que dice en el 12:9. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y un versículo arriba, en el versículo 8, dice acerca de esto, o sea, de su aguijón, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. O sea, él estaba enfermo, tenía algo, creemos que era un problema médico. La gran mayoría de los académicos y teólogos concuerdan que era una situación médica. Y 3 veces le dijo a Dios, quítamelo, opera tu sanidad en mi vida. Quiero un toque sanador, lo necesito. ¿Y qué le respondió Dios? Te basta mi gracia. Con mi gracia te es suficiente. Y vemos aquí que hay un cambio en la mente y en el corazón y en la actitud del apóstol Pablo. Porque él dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Dios no evita cada tropiezo, pero sí impide la ruina final. Quiero decirte en esta hora que no confundas tropiezo con fracaso. Quizá te has tropezado, has tomado decisiones incorrectas, decisiones que no le agradan a Él. Quizá a lo mejor en tus relaciones, en el trabajo, en tu servicio. Pero escucha, tu tropiezo no es el final. Dios quiere venir y quiere levantarte y quiere restaurarte y quiere darte una segunda oportunidad porque Él es experto en eso. Él es experto en sanar, Él es experto en perdonar, Él es experto en restaurar. Recuerda esto, el tropiezo no define al justo. Dios define al justo. Y regresamos al Salmo capítulo 37, versículo 25, y vamos a ver la tercera palabra o el tercer concepto de esta sesión, que es fidelidad eterna. Ya vimos a Dios ordenando los pasos, ya vimos a Dios sosteniendo aún en la caída, y ahora vemos a Dios manifestando fidelidad eterna. Y ve lo que dice versículo 25. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendiga pan. ¡Wow! No he visto al justo desamparado. Y esta es una gran verdad. Dios no te abandona. Escúchalo. Amigo, amiga, que me estás viendo, que me estás escuchando. Donde sea que estés, en tu casa, en tu teléfono, manejando. Quiero hablarte a ti y quiero que escuches esto. Dios no te abandona. Él no te deja desamparado o desamparada. Él te ama. Dice la palabra que Él te tiene y me tiene en el hueco
de su mano. Jesús dijo, mi Padre me las dio y nadie las arrebatará de mi mano. Qué esperanza tan más gloriosa es saber que estamos protegidos en la mano de Dios, que estamos cubiertos por el amor de Dios, que estamos sostenidos, que no importa lo que sucede, Dios no se desentiende de ti y de mí. No importa los problemas, no importa la aflicción, no importa el tropiezo que tú y yo hemos o hayamos tenido, Él no se desentiende. Por el contrario, Él entra, Él viene. Y ¿sabes algo? El tiempo no erosiona la fidelidad de Dios, por el contrario, revela la fidelidad de Dios. Y a veces puede ser que estás pasando por un momento complicado que me dices, Juan Marcos, es que si tan solo entendieras, es que me acaban de correr del trabajo y no sé cómo voy a mantener a mi familia. Lo poco que teníamos ahorrado, lo usé para pagar las deudas, para no tener más problemas más adelante, pero no sé cómo voy a mantener a mi familia. O quizá puede que me digas, Juan Marcos, mi esposo me dejó. O que me digas, Juan Marcos, mi esposa me pidió el divorcio. O puede ser que te ibas a casar y siempre no te casaste. O puede ser que tenías un negocio maravilloso en puerta y se vino abajo. Yo no lo sé. Pero sí puedo decirte que el tiempo revela y manifiesta la fidelidad de Dios. Y un ejemplo claro de esto es la vida de José ahí en Génesis. José el soñador, acuérdate, este muchacho que tenía sueños y visiones proféticas y Dios le reveló el futuro y sus hermanos se enojaron porque era el favorito del papá. El papá le hizo un traje de colores muy hermoso y lo puedes leer ahí en el libro de Génesis. Y entonces sus hermanos celosos dicen, vamos a venderlo, y lo ven. Primero lo querían matar y después uno dice, no lo matemos, mejor vamos a venderlo. Pues lo venden. Y ahí va el muchachito a Egipto. Llega como esclavo a la casa de Potifar, un funcionario bien acá en el rango, en la política. Y entonces llega ahí a la casa de Potifar. Y entonces la mujer de Potifar pues quiere ahí echárselo, perdón la expresión. Y entonces, pues bueno, él dice, sale corriendo y dice, yo no voy a hacer esto contra mi amo Potifar. Cae en la cárcel. Luego ahí en la cárcel interpreta unos sueños del copero y del panadero. Y después el faraón tiene un sueño, el famosísimo sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y mandan llamar a José, da la interpretación del sueño. Va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Faraón lo pone como segundo al mando. Y entonces sucede que viene la escasez en toda la región. Y el papá de José manda a sus hermanos a comprar comida a Egipto. Y entonces, pues aquí hay una trama ahí muy interesante. Y lo que sucede aquí es ya cuando finalmente tienen este encuentro y José se revela a sus hermanos como el segundo de Faraón. Ve lo que dice el versículo 20 y 21 del capítulo 50 de Génesis. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Pero ve lo que dice. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. José no tenía ni la más remota idea de que esto iba a suceder cuando lo vendieron. El chamaquito de 15, 16 años, cuando fue vendido y ahí va como esclavo. Él no tenía esta idea. Con el paso del tiempo se manifestó la fidelidad de Dios. Y Dios quiere manifestar su fidelidad en tu vida y en mi vida. Por eso acuérdate esto. El tiempo solo amplifica la fidelidad de Dios. Y para terminar, es el legado del justo. Allí en el versículo 26 dice, todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Y me llama la atención la frase que dice, todo el día es compasivo. El justo, o sea, tú y yo, tenemos que tener esta actitud de compasión con el que está a nuestro lado. Pero también lo que quiero hablarte es que el justo no solamente recibe gracia, la reparte, no acumula misericordia, la multiplica.
y su descendencia es para bendición. Lo que Dios te ha dado no es para que te lo quedes, es para que puedas usarlo y sea de bendición a muchas, muchas personas. Tu legado no son tus bienes, tu legado no es tu apellido, sino las vidas que fueron alcanzadas por tu generosidad, por tu testimonio. Si estás casado, enséñale a tus hijos a ser generosos, a abrir las manos. Recuerda, el justo presta misericordia y deja una herencia de bendición. Y ya para terminar la sesión del día de hoy, quiero que recuerdes que Dios ordena los pasos, Él sostiene las caídas, Él demuestra su fidelidad a través del paso del tiempo y deja huellas de gracia a través de sus hijos. El justo no es aquel que nunca tropieza, el justo no es aquel que nunca comete errores, sino aquel que nunca camina sin aferrarse de la mano de Dios. Cierra tus ojos ahí en donde estás. Tal vez hoy te encuentras tropezando o te encuentras esperando una promesa o simplemente estás cansado. El mismo Dios que dirigió a Abraham, que sostuvo a Pedro, que acompañó a David y que bendijo a José, te sostiene a ti también. Él no te soltará. Dios no improvisa con tu historia. Él no abandona a los suyos. Toma su mano. Vuelve a caminar otra vez asido de Él. Y deja que tus pasos sean melodía en el corazón de Dios. Y dile ahí en donde estás: Señor, dirige mis pasos, sostén mis caídas y haz de mi vida una bendición para otros. Señor, estamos tan agradecidos por este tiempo en tu palabra. Gracias porque no nos dejas solos. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y se cumple, Señor. Mi oración y mi deseo en esta hora es que se cumpla lo que dice tu palabra, que no vuelva a ti vacía hasta que no haya cumplido el propósito para el cual fue enviada, Señor. Y tú has enviado esta palabra para animarnos, para alentarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para hablar vida a nuestra vida, para recordarnos que tú estás en control y que tú quieres manifestar y traer tu voluntad perfecta y maravillosa para nuestras vidas. Yo te pido por cada persona que nos está viendo, nos está escuchando, que quizá está triste o está pensando en su mente que no tiene solución, que la regó, que cayó, que tropezó, que Dios no le puede volver a usar, que no tiene perdón. Quiero hablar en este momento y quiero recordarle en el nombre de Cristo Jesús que te levantes, porque no hay pecado más grande que el amor de Cristo, que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay caída que haga que te caigas de la mano de Dios. Por el contrario, Él quiere venir, levantarte y sostenerte. Y hoy te digo, en el nombre de Jesús, levántate y camina en fe, porque Él quiere hacer algo contigo. Él no ha acabado contigo. Señor, gracias por este tiempo. Ponemos todo esto en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero decirte una cosa, ya para terminar. Somos La Viña, mi nombre es Juan Marcos Lecuona y estamos sirviendo en La Viña Querétaro. Te espero la próxima semana, vamos a continuar estudiando el Salmo capítulo 37. Para más información puedes ver los comentarios, ahí vas a encontrar nuestras redes sociales y la página web para que puedas tener mucha más información. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Hasta pronto.